del programa, vamos a hablar acerca del proceso para reabrir casos judiciales. Y es que muchas veces se ha visto cómo algunos casos son reabiertos luego, sobre todo de muchos años, de que ese suceso haya ocurrido. Y precisamente para saber qué factores influyen para que un caso criminal o judicial sea investigado nuevamente. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Rodríguez Ugaz, comisario jefe del 6CPC, ex coordinador nacional de criminalística, experto en criminalística y consultor técnico criminalístico. Además es profesor universitario. Profesor, bienvenido a Agenda de Éxitos y de antemano muchas gracias por aceptarle la invitación al programa. Le saludamos Unaya Menábar y Albani Lozada. Bienvenido. Bienvenido, profesor. Ok, muchas gracias. Bienvenidos. Saludos a todos. Sí, comentábamos hace algunos minutos antes de darle el pase a la entrevista que yo recientemente veía un documental acerca de que estaban investigando, por ejemplo, de la muerte de Tutankamón. O hay una serie muy famosa también que uno ve en televisión, se llama Cold Case, como casos fríos, que bueno, toman casos de hace 15, 20, 25 años y los vuelven a investigar y sacan conclusiones distintas a las que se había tomado en un principio. Bueno, busca hacerse justicia. ¿Qué tipo de criterios tienen que conjugarse para que se reabra un caso que se había dado ya por cerrado en un momento determinado, doctor? Bueno, tú sabes que la tecnología constantemente está cambiando, Sí. está mejorando. Hoy en día incluso se está utilizando mucho lo que se llama inteligencia artificial, Así es. pero con el avance de la tecnología se descubren nuevas formas de analizar evidencia física y sobre todo el problema que existía antes con respecto a las cantidades de muestras para ser analizadas. Entonces, en aquellos casos donde se guardó y se preservó esas evidencias físicas, esas evidencias pueden ser nuevamente analizadas, pero a la luz de las nuevas tecnologías que permiten no solamente ir más allá de la información básica que se obtenía antes, sino incluso obtener resultados mucho más precisos, mucho más avanzados, que con base a esa información muchas veces se decide, tomando en cuenta lo que se llama en el aspecto legal la duda razonable, reabrir aquellos casos que pudieron haber quedado en algún tipo de sentencia, pero que amerita, en razón de la justicia, ser nuevamente abiertos y procesados con base a la nueva información que se tiene o que se puede obtener a través de estas nuevas tecnologías. Eso nos hace pensar que muchas veces, pues obviamente por no tener los recursos tecnológicos, etcétera, bueno, se ve en la necesidad, o queda la duda más bien, profesor, queda la duda de que realmente eso haya ocurrido de esa manera como en principio se pensaba y a lo mejor no fue así. En todo caso, ¿cuáles son los factores que influyen específicamente para que se tome la decisión de reabrir un caso? Bueno, cuando se inicia un caso, normalmente se abre todo un abanico de diferentes hipótesis. Hipótesis, en la medida que va avanzando la investigación, sobre todo desde el punto de vista de ciencias forenses y de criminalística, en esa misma medida en que va avanzando el caso, se van descartando algunas de esas hipótesis y se pueden ir reforzando otras, ¿ok? Aunque sean diferentes entre sí, pero no se descarta hasta que esté demostrado la improbabilidad o la imposibilidad de que eso resulte como se había planteado en esa hipótesis ya descartada. Correcto. Dentro del abanico de hipótesis, muchas veces se va por la que tiene mayor fuerza, pero las otras no han quedado completamente descartadas. A raíz, como dije anteriormente, de las nuevas tecnologías, esta información puede reforzar ahora aún más algunas de las hipótesis que no fueron no tenían tanta fortaleza científica, tanto basamento cognitivo que le permitía al juez tomar una decisión más allá de toda duda razonable, y en razón de eso se procede entonces a reabrir el caso, a estudiar las nuevas hipótesis o las hipótesis paralelas que no estaban totalmente descartadas,
y en función de eso tomar la decisión que corresponda más adecuada a la información que se tiene actualmente. O sea, es decir que un caso está cerrado, habría que agregarle de momento. Exacto, o sea, es relativo. Porque más adelante podría reabrirse un caso. Eso no trae complicaciones legales, tal vez, de que alguien pueda plantear, bueno, ¿por qué me están juzgando 2 veces por el mismo caso? O, no sé, que quede pie a una especie de indemnizaciones posteriores porque no se hizo la justicia como se ha debido hacer. No sé, ¿qué implicaciones puede traer el revivir, el reactivar un caso que se considera ya cerrado en un momento determinado, profesor? Bueno, fíjate, ya eso ha pasado anteriormente. Y de hecho, hay una comisión en los Estados Unidos, una comisión de abogados especialistas, conjuntamente con gente relacionada, sobre todo en materia de ADN, Sí. una tecnología relativamente nueva, si se quiere, ya tiene muchos años, pero era relativamente básica en aquel entonces, y en la medida que ha ido avanzando la tecnología del ADN, entre otras tecnologías, eso ha permitido descartar o confirmar en algunos casos donde hay sustancias biológicas, como por ejemplo en un caso de violación, Sí. la sangre o el semen. Entonces, esa tecnología que no existía antes ha permitido incluso resarcir de alguna manera. Sabemos que el tiempo que se pierde en una cárcel no se recupera, Sí. pero de alguna manera el Estado ha tenido que resarcir los daños civiles o los daños en cuanto a la libertad a la persona a la cual se acusó originalmente y después se descubrió que no tenía nada que ver. Para inculpar a aquellas personas que estaban invictas en la comisión de delitos y pudieron ser juzgadas aún después de tantos años. Y bueno, como siempre también pasa, que después que pasa mucho tiempo, muchas veces cuando se va a detener al autor del hecho, ya también ha fallecido. Entonces procede el sobreseguimiento de la causa. Profesor, ¿y cuál es el proceso para reabrir ese caso? O sea, me refiero a los pasos a seguir legalmente para poder reabrir ese caso. Bueno, los abogados son los que llevan la batuta en este sentido. Son precisamente los que conocen en qué etapa se encuentra la investigación, si es posible reabrirla o no. Hay casos que tienen sentencia definitivamente firme, aunque creo haber leído o escuchado revocatorias de esas sentencias que se supone estaban definitivamente firmes. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que cada vez que se descubre algo nuevo relacionado con un caso, hay que verificar en qué estado está la causa o el expediente. En función de eso, son los abogados los que les corresponde tomar una decisión respecto de si puede reabrirse, si es procedente, Sí, digamos, correcto. o simplemente ilustrar la realidad, aunque no tenga sentido desde el punto de vista legal. Okay. Y por noticia criminis, digamos que un tercero que no es directamente involucrado podría también solicitar la apertura de ese caso. Bueno, en principio las averiguaciones se abren por noticia criminis, Sí. ¿verdad? Cuando se tiene conocimiento de un hecho, o por denuncia de la parte agraviada. Okay. En algunos casos son los familiares los que no quedan conformes con la investigación e insisten y aportan nueva información porque hacen el trabajo que muchas veces el Estado por diferentes razones no puede realizar o no realiza, que es el de perseverar en una investigación hasta el final. Así muchas veces los casos nuevos tapan los viejos y un escándalo nuevo tapa los anteriores. Entonces, siempre se trabaja con la urgencia y las prioridades y muchas veces los casos que ya se consideran trabajados pasan a la historia. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor Rodríguez Ugas. Víctor Rodríguez Ugas es comisario jefe del CICPC, fue coordinador nacional de criminalística, experto en criminalística y consultor técnico criminalístico, además de ser profesor universitario. Muchísimas gracias por habernos ilustrado